Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ven, Pablo en su labor misionera, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues en esa labor pues constituía, ordenaba presbíteros, ordenaba diáconos, obispos, y aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles pues da unas enseñanzas que es importante ver que esto no tiene ningún tipo de caducidad. Porque según aquellos que piensan que la Biblia pues tiene un periodo de caducidad, es decir, que lo que se dijo en un momento pues ya no es válido. Entonces eso lo dicen cuando no les conviene algo. Por ejemplo, si Jesucristo empieza a, más bien, Pablo, ¿no? La voz de Pablo, nuestro Señor, empieza a decir que no entrarán en el reino de los cielos y empieza a hacer un elenco, una lista de aquellos que no entran o participan del reino de los cielos, pues no se puede ya enunciar dos palabras porque eso no lo quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo quiso decir tampoco Pablo. Eso era un condicionamiento, era algo cultural, hoy ya no es válido, hoy estamos en tiempos. Entonces, si es así, pues entonces, ¿qué podemos mirar que la palabra del Señor tenga sentido o no? Entonces, cuando uno ve que si el Señor dice, Dios es amor, esa sí vale, esa siempre va a ser perenne, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice, si ustedes piden perdón al Señor, el Señor los va a perdonar. Entonces, eso sí. Esa sí vale. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, ¿no?, que el Señor va a venir a juzgar ya vivos y muertos, cuando el Señor dice que cada uno recibirá según las obras que haya hecho. Vengan benditos de mi Padre, apártense de ustedes benditos. Esas palabras como esas tienen caducidad, esas molestan mucho, tienen caducidad, eso no fue lo que se quiso decir. Eso sufre ya unas variantes, hoy todo es distinto, hoy es la misericordia. No. Dejémonos de tonterías y no enredemos la madeja. La palabra del Señor no va a pasar nunca. Y cuando Pablo, por ejemplo, enuncia aquellas digamos que la actitud de algunos pecadores, entonces borrachos, hechiceros, chismosos, no entrarán en el reino de los cielos, pero nombra hay dos, ¿no?, como homosexuales o aquellas personas que realizan relaciones sexuales prohibidas. Eso ni lo mencione porque eso va a traer problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces empiezan todo ese manejo raro, enredadizo, ¿no?, revuelto, de querer decir que esto sí lo dijo el Señor, pero que esto ya cambió y esto no fue lo que se quiso decir, lo que sí quiso decir fue esto y de acuerdo a esto. No, hermano, ¿quién dice inventó todas esas cosas? Usted utilice el caletre y simplemente piense lo siguiente. A ver, van a saber más unos teólogos modernos, ¿no?, que ya son ancianos, que nacieron por ejemplo en 1930, 1929, que han escrito libros que fueron muy buenas, inteligentes, nadie dice que no, pero no nos van a enseñar lo que nos enseñaron los apóstoles. Por favor, no seamos ingenuos, utilicemos la cabecita. Son doctos, escritores de libros, profesores de seminarios, profesores de universidades y de importantísimas universidades, pero apenas tienen 90, 80 años, ¿no?, porque ya son ancianos, muy buenos, muy santos, muy inteligentes, pero que van a saber más que los apóstoles que estuvieron compartiendo con el Señor, por favor. Y si no es así, entonces, ¿qué testimonio tienen los apóstoles? Si no es así, entonces, ¿qué testimonio tienen los apóstoles? Si lo que dijeron ellos no vale. Ahora vale es lo siguiente. Es que no se tienen en cuenta. Bueno, usted teólogo moderno, ¿usted dónde sacó eso? Es que de acuerdo a los estudios y las investigaciones, es que aquí la palabra, es que no sé qué, es que eso no es el contexto, de acuerdo. No, hermanito, usted va a saber más que Pedro o Juan o Andrés, que estuvieron ahí con el Señor Jesucristo, por favor. Porque hemos visto y oído. Y como han visto y oído, pues saben más que los teólogos modernos. Sin demeritar la sapiencia y la actitud docta, ¿no?, y posición docta de estos hombres santos de la iglesia.
Mire cómo Pablo exhorta a los presbíteros. Y hoy eso se tiene que aplicar también. Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Sigue. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sigo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Eso lo dijo hace 2000 años y eso está pasando hoy. Y pasó hace 100 años y pasó hace 300 años y eso siempre ha pasado. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Y qué interesante analizar esto. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Cuiden de sí mismos. ¿Y qué es cuidar de sí mismos? Cuidar de sí mismos es que uno se puede caer y se ha caído. Y quién sabe cuántas veces se va a caer más adelante si no se agarra del Señor. Cuiden de sí mismos es cuidar de su vida de santidad, de su vida interior, de su vida personal. Cuidar de sí mismos es cuidar un testimonio, cuidar una iglesia, cuidar lo que el Señor les ha dado de sí como obispos. Cuiden la oración, cuiden sus amistades, cuiden su cuerpo, cuiden sus preferencias, cuiden sus tareas que tienen que realizar, cuiden a su familia, cuiden de sí mismos, cuiden. Hay que cuidar la oración, hay que cuidar la virtud, hay que cuidar el físico, hay que cuidar la salud, hay que cuidar todo lo que el Señor nos cuiden de sí mismos. ¿Y qué? Y cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, y de todo el rebaño. Entonces hay que cuidar el rebaño. Hay que cuidarlo. ¿Y qué es cuidarlo? Pues cuidar el rebaño es acompañar al rebaño como pastor. ¿Y qué es acompañar? Pues hombre, estar con las ovejas. Alimentarlas, protegerlas, que no se van a descarriar, dar con la vara al lobo que quiere destrozarlas, que está atento, que las conoce por su nombre, que no son un número por ahí o un código. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia católica. Que Él compró con su propia sangre, Cristo Jesús. Edificó esta iglesia sobre Pedro, sobre los apóstoles. Y esa iglesia, Él adquirió con su propia sangre. Muerte, la adquirió. La iglesia. No hubo iglesias por ahí, que hay muchas, no. La iglesia. Miren lo que dice acá. Sé que después de mi partida, es decir, después de la muerte de Pablo, se introducirán entre ustedes, ¿entre quiénes? Entre la iglesia, entre el rebaño del Señor, entre los mismos pastores, se introducirán entre ustedes. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes. ¿A quién le está hablando? A los obispos, a esos pastores. Se introducirán entre ustedes lobos voraces. Se introducirán entre ustedes. Van a estar con ustedes, se van a meter con ustedes. Van a estar allí con ustedes. Que no perdonarán al rebaño. No lo van a perdonar. ¿Qué significa eso? De entre ustedes mismos
De entre ustedes mismos obispos, porque Pablo le está hablando a los obispos, de entre ustedes mismos obispos, surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas. ¿Cuáles doctrinas falsas? No, yo no creo mucho en el demonio. El demonio es una realidad simbólica. La Virgen María no fue asunta a los cielos. La Virgen María no tuvo concepción virginal. Existe la intercomunión. ¿Por qué no va a poder existir la intercomunión entre católicos y luteranos? ¿Por qué no? ¿Por qué las personas que prefieren el mismo sexo, por qué no se pueden casar? ¿Por qué no? Las pro-choice, mujeres católicas con derecho a decidir. Oiga eso. Doctrinas. Pues a mí me parece que la Virgen María con San José era un matrimonio muy feliz y ellos tuvieron sus relaciones matrimoniales como cualquier persona. A mí me parece, eso lo dijo Lucía Caram, una monja católica. No, el infierno no existe. No, el pecado no existe. ¿Existen errores? ¿Equivocaciones? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Jesucristo no resucitó en cuerpo. Yo te voy a explicar cómo es la resurrección. Pero Pagola, ¿tú eres un teólogo Pagola? Sí. Te voy a explicar cómo fue la cosa. ¿Eso enseña? Te voy a explicar cómo es la cuestión. Mira, a ver. No, desde el principio no es que el hombre, que Dios haya creado al hombre y a la mujer. No. Eso está en la Biblia, pero eso no es así. No. No vamos a alegar aquí. Lo que pasa es que la iglesia no ha podido comprender bien lo que es la sexualidad humana. Pero yo, James Martin, te voy a explicar cómo es la cosa. Sí, ya que. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Mira, a ver, tú te puedes confesar directamente con Dios, pues. Sacerdote, por favor. Lo puedes hacer por teléfono, por internet. Pues ahorita con el coronavirus, por favor, no vamos a poner con esas tonterías. Dios santo. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Pablo lloraba porque les enseñaba, porque les quería transmitir y dejar un legado de la sana doctrina, del evangelio total, el evangelio pleno de nuestro Señor Jesucristo. Pero él sabía que iban a venir, de entre ellos mismos iban a salir, de entre esos mismos obispos iban a venir hombres, obispos que iban a arrasar con el rebaño. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Lo mismo, una doctrina que no corresponde a la doctrina. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas, no existen verdades absolutas. No existen, no. ¿Quién dijo? Que existían verdades absolutas. ¿Quién dijo? La misericordia. Dios es misericordia. Misericordia, solamente misericordia. Creo en el amor. Viva el amor. Misericordia. Sí, pero por favor, y la justicia y la conversión. No me pongan con esas cosas. Eso ya ha variado. Hay que, la doctrina se desarrolla y crece por la misma línea. Y entonces que el pecado no hable de esas cosas de pecado. El Señor es misericordia. Y la conversión ahorita no hable de esas cosas. Pero entonces que todas las religiones nos conducen a lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Y el papá, ahorita no pongamos con esas complicaciones.
De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Y los arrastran. Los arrastran. Padre, yo vivo en unión libre con mi esposo. Bueno, sí, es mi esposo. Llevamos 10 años, tenemos 3 hijos, nos queremos mucho, vamos a la iglesia, los domingos no faltamos, colaboramos en lo que podemos en las misas. Ok. Y lo que pasa es que no estamos casados bueno, ¿y por qué no se casan? Bueno, usted sabe que hay cosas, el dinero, nuestra familia quiere que hagamos una boda. Bueno, lo importante, mijita, es que usted ame a su esposo y su esposo la ame a usted. No hay problema. Lo importante es el amor. Creo en el amor. Viva el amor. Sí, padre, ustedes que estamos así bien. Sí, pero guarda un poco de prudencia. Dios sabe que en tu conciencia estás caminando bien, porque Dios mira nuestro corazón. Entonces no estoy en pecado. Tú sabes que la iglesia ha venido avanzando en algunas cosas, pero mantén esto en silencio, por favor. Entonces, ¿puedo seguir así con mi esposo? Si te puedes casar, pues hazlo, pero no te preocupes ahorita por ese tipo de cosas. Lo importante es el amor. Creo en el amor, viva el amor. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Padre, imagina que yo estoy utilizando métodos anticonceptivos. Ay, mujer, por favor. ¿Cuántos hijos tienes? 3. Bueno, ya creo que es suficiente, ya, 3. Es lo que el Señor te dio. ¿Y qué estás utilizando? Pastillas. La pastilla el día después. Porque el Señor permite todo ese tipo de cosas, pues no hay problema. Con tal que eso se haga en pareja, en silencio, ya no hay problema. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Oh, eso es falso. Todo eso es falso. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Aconsejar. Estén atentos. Y hay que estar atentos de lo que nos dicen nuestros pastores. Bueno, no es que yo crea mucho en el diablo. No, yo no creo mucho en el diablo. Y creo que no debe haber muchos exorcistas. Debemos más bien hombres que están enseñando otra cosa. El Señor Jesucristo exorcizó y este nuevo obispo no quiere exorcistas y no le parece que hay exorcistas. El Señor habla claramente del infierno y Él no cree mucho en el infierno. Pues si no cree mucho en el infierno, pues no cree en Jesucristo, que fue el que dijo sobre el infierno. Así de simple. Falsas doctrinas. Y hay que decir estas cosas con claridad, porque entonces uno está cayendo en lo mismo. ¿Y quién es este curita para que me venga aquí a decir a mí yo que soy prelado de la iglesia, yo que soy obispo? Sí, pues estoy diciendo lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo. Pablito. En los Hechos 20. Hechos 20. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Pues estoy predicando lo que dice Pablo. Palabra de Dios. No sea fundamentalista. No tome la palabra del Señor para que tenga misericordia. ¿Quién eres tú para señalar a los obispos? ¿Quién eres tú? Pues yo soy un sacerdote que denuncio lo que no está bien. Así es simple. No necesito autoridad de nadie para denunciar. No. La palabra es la que me respalda. Y por eso invito a cada persona, tenga mucho cuidado con estos obispos, muy modernos. Y hago la claridad, hay unos muy buenos y muy santos, pero otros que han salido de entre ustedes. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, así lo llama, lobos voraces,
Que no perdonarán al rebaño, no lo perdonarán. No me importa un pepino si creen o no creen en esas ovejas. Pero las cosas son así porque yo soy el obispo tal. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Es de entre ustedes mismos, de entre ustedes obispos van a salir traidores. Y cuando uno empieza a escuchar la voz de esos obispos, dice, mi madre, este no es pastor, este es lobo. Este es lobo. ¿Por qué? Porque empezó a aullar antes de hablar la palabra. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y si un pastor empieza a decir cosas que no son de la palabra del Señor, ese es un lobo. Y ese lobo no va a respetar ni a tener ningún tipo de consideración con esas ovejas, sino que las va a destruir. Por eso, Pablo dice, estén atentos. Hay que estar atentos y no dejarnos envolver por argucias y lenguajes y posturas y posiciones y nombramientos. No. Uno conoce la voz del pastor cuando se da a su oveja con la verdad, no con doctrinas falsas y retorcidas, con apariencia de verdad. No. El rebaño se tiene que cuidar y tratarlo con delicadeza y llevarlo a fuentes tranquilas y a pastos abundantes. Esa es la labor del pastor, utilizando bien la vara para destrozar a lobos voraces que quieren destruir a la iglesia que el Señor ha constituido y que compró con su propia sangre. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.